Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una pregunta más de nuestra sección de Cuando el Duelo Pregunta, un espacio para reivindicar el derecho a preguntar, la posibilidad de formularnos cuestionamientos sobre nuestro proceso de duelo y de buscar respuestas, nuestras propias respuestas. Este es un espacio donde nosotros compartimos nuestras reflexiones sobre cada una de esas preguntas acumuladas en los conversatorios que hacemos los miércoles o a través de las personas que tienen la generosidad de escribirnos y de confiar en nuestra opinión a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a compartir una pregunta de Sai CG, quien nos acompañó en el último conversatorio el día miércoles. Ella nos dice: ¿cómo hacemos para integrar al ser querido fallecido a nuestra vida si cuando se habla de esta persona duele y a veces parece mejor no hablar de él para evitar el dolor? Hola, chatita, ¿cómo estás? Bien, hijito, aquí lista a rememorar a ver qué fue lo que yo hice para ubicar a Hugo Alejandro en mi corazón. Vale. Hola, Paz, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bueno, pues ¿qué le podemos decir a Sai para comenzar a comentar y aprovechar el tiempo que tenemos? Sí, ella nos está diciendo que cómo hacemos para integrar al ser fallecido en nuestra vida. Esto es el resultado de un trabajo que hay que hacer previamente. Cuando uno tiene una herida y necesita ir a los primeros auxilios para sanar una herida, empiezan a trabajar en esa herida los paramédicos, los médicos, pues es obvio que duela. Duele porque hay que hacer sanación, hay que hacer limpieza de la herida, hay que hacer desinfección de la herida, a veces hay que coserla y esto duele. Pero este trabajo es necesario hacerlo. Yo no puedo decir, es que me duele y entonces no voy, precisamente porque me duele y porque he decidido sanar ese dolor, entonces yo inicio ese trabajo y permito que sane la herida. Cuando la herida sana, entonces ya puedo funcionar de manera normal. Igual es aquí. Es imposible que en los primeros días del duelo uno sienta que está integrando a su ser querido porque su recuerdo le duele. ¿Eso qué significa? Que hay una serie de emociones y a veces sentimientos ya muy establecidos de culpa, de enfado, de temor, de resentimiento, de, de tristeza profunda, que están allí presentes y que cuando yo evoco a mi ser querido, actúan, vienen a mi mente y me hacen daño. Entonces, primero tengo que trabajar esos sentimientos. Esto es lo que proponemos en nuestras primeras tareas del duelo, la parte del sentir, trabajar esos sentimientos para sanarlos. Y luego sí podemos llegar a lo que llamamos el reubicar, que es colocar a nuestro ser querido en nuestro corazón cuando ya no duele, cuando ya produce paz, cuando ya produce reconciliación con la vida, cuando ya produce sentido de vida. Hay un momento para eso y hay un proceso para eso. Chatita, tú sin duda alguna hoy ya puedes recordar a mi hermano con mucho cariño, con nostalgia a veces, pero ese recuerdo ya no te hace daño, sino que más bien a veces te llena, ¿no? Te ilusiona, te alegra la vida. ¿Cómo fue ese proceso? Porque no siempre fue así, claramente. ¿Cómo fue ese proceso en tu caso? Sí, claro, es que al comienzo todo está alterado, al comienzo todo está como moviéndose, como vibrando, tratando de ubicarse y tratando de decir qué fue lo que pasó. Y en la medida en que uno vaya trabajando ese duelo y vaya haciendo ese trabajo fuerte que duele, lógico, al recordarlo duele terriblemente porque lo queremos tener a nuestro lado, porque no admitimos que no esté físicamente presente. Entonces, en esa medida, la imagen y el recuerdo y su presencia en nuestro corazón se va aclarando, se va fijando. Entonces, ese trabajo es muy importante para irlo decantando y para irlo fijando en nuestro corazón. Y poquito a poco, aunque ellos están allí, permanecen allí esperando nuestra reacción y esperando que nosotros avancemos, seguramente que están ansiosos de poder decir
estoy bien, tranquila, te acompaño, sigo allí contigo. Entonces ellos están pacientemente esperando y silenciosamente, como lo hace Dios también en silencio, y en la medida que nosotros avancemos en nuestro dolor, en nuestra sanación, ahí vamos fijándolo en nuestro corazón por siempre. Okay, entonces, para concretar un poco la respuesta, podemos decir primero que es normal que duela este recuerdo, ¿cierto? Inicialmente. Y que así como duele, pues como tú, me gustó mucho el ejemplo que dabas, Pa, de la herida, ¿no? Es necesario que para sanar la herida al principio tenga que doler un poco, porque hay que limpiar la herida, porque hay que de pronto echar un poco de alcohol o esos desinfectantes que arden, pero es necesario ese proceso doloroso inicial para poder avanzar. Entonces, es normal ese dolor. Lo segundo que podemos afirmar es que a través de las decisiones que podamos ir tomando en medio de ese dolor, podemos ir avanzando en el proceso hasta poder llegar al momento de reubicar a nuestro ser querido. Y tercero, un poco el objetivo de un proceso de duelo es ese, es poder llegar a recordar a nuestro ser querido con alegría, con esperanza, con ilusión, con tranquilidad, con paz. Es un poco lo que se acaba de decir, o no sé si me faltó algo o dije algo incorrecto, Pa, ahí. No, perfecto, Juli. Una cosita, un ejercicio práctico que quisiera sugerir, que siempre me ha inquietado. Cuando uno, en nuestro caso, por ejemplo, nuestro hijo vivió 19 años, digamos 20, yo siempre digo 20 por 365 son más de 7,000 días de recuerdos gratos. Entonces yo no puedo centrarme en los 11 días, en los 13 días de su coma, solamente en el día de su muerte. Tengo una cantidad de recuerdos gratos. Entonces cada vez que venían a mi mente esos días difíciles de sus 13 días de coma y de su muerte, yo evocaba un momento lindo con él. Fueron muchísimos. De su canto, de su reunión con tu familia, cuando estábamos juntos en familia, y entonces ibas recolocando. No era que me negara a eso, al contrario, introducía en mi vida esos elementos bellos. Entonces eso llenaba de luz esa oscuridad. Es una decisión que podemos tomar cada vez. ¿Por qué voy a centrarme solamente en recordar el dolor si esa persona fue mucho más en mi vida, pero muchos más los días en que me dio alegría? Entonces cada vez que venga ese recuerdo doloroso, tener una evocación grata, ir poco a poco modificándose. Bonito. Muy bien. ¿Algo más que decir, Chatita? No, hoy le estaba diciendo a Hugo, pensando en esta pregunta, después de 31 años que vamos a cumplir ya, le decía yo a Hugo, yo su imagen la tengo muy presente, pero en este momento no tengo en mi cabeza y en mi corazón su voz. No sé cómo es la voz, porque tu voz la tengo muy, muy presente, pero la voz de Hugo Alejandro se me ha ido borrando. Entonces él me decía, pues tienes que escuchar el cassette que dejó grabado para recordarlo. Pero ya esto no duele, ya hago las cosas sin dolor y con tranquilidad y con todo el amor de volverlo a escuchar, aunque sea en un cassette. Qué chévere. Pues muy bien, eso es, invitarlos entonces a que se permitan sentir ese dolor inicial, no se preocupen por eso, ya llegará el momento en que podamos recordar a ese ser querido con tranquilidad, con paz, pero todo a su debido momento. Démonos permiso para sentir ese dolor inicial, tenemos el derecho de sentirlo, pero también démonos el derecho y el permiso de ir tomando decisiones poco a poco para que ese recuerdo ahora doloroso pueda llegar a ser grato, pueda llegar a ser alegre, podamos llegar a recordar el resto de días bonitos que pasamos junto a nuestro ser querido y que no sea únicamente sus últimos días en este plano lo que llegue a nuestra memoria. Muchas gracias, Pa, muchas gracias, Chatita. A ti y muchas gracias, a la señora que nos preguntó porque nos volvió a evocar ese recuerdo de su imagen. Muchas gracias a Sai. Muchas gracias. Muchas gracias a Sai. Y recuerden, si alguno tiene algunas preguntas, nos las pueden hacer a través de nuestras redes sociales o entren y nos acompañan en nuestro conversatorio los días miércoles por el canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta
y ahí podemos también hacer comentarios y tener una charla amena sobre todo este tema tan interesante. Nos vemos en una próxima emisión, el próximo miércoles con seguridad y a través de sus preguntas. Un abrazo para todos. Chao, chao. Buen día. Chao.